Y es primero en C5N, información importantísima que nos trae Julián Guarino. El Fondo Monetario Internacional realizó la segunda aprobación. Importante, porque lo que termina aprobando es la revisión de los números de las cuentas. Con esta información, repetimos, primero en C5N está nuestro colega, nuestro compañero Julián Guarino. Julián, bienvenido a Turno Mañana. Así es, bueno, muy buenos días, un gusto saludarlos. Efectivamente, hace instantes nada más, el Fondo Monetario Internacional aprobó lo que es la segunda revisión del acuerdo cerrado con la Argentina el año pasado. Se trata de las cuentas públicas, también lo que son las proyecciones hacia fin de año, llevadas adelante entre el gobierno argentino en distintas conversaciones con el staff del Fondo Monetario Internacional. Para ponerlo en claro, el staff y el gobierno argentino llegaron a un acuerdo y a una aprobación de esta revisión, y a partir de ahora el Fondo Monetario eleva hacia su directorio para aprobación final y después llevar adelante un desembolso del orden de los 4.000 millones de dólares pertenecientes justamente al acuerdo. Hay que mencionar también que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está en Nueva York en este momento. Esto pasa en los minutos previos al encuentro que va a mantener el mandatario con la titular del Fondo Monetario, con Cristalina Georgieva, y hay que decir que es una muy buena noticia para la Argentina en un contexto donde recordemos, el ministro de Economía, Sergio Massa, hace apenas algunos días acaba de llegar a nuestro país después de estar una semana en los Estados Unidos, y donde había llegado una especie de preacuerdo por el Fondo Monetario a partir de una larguísima negociación que llevó más de 3 semanas y donde se había llegado a un punto de consenso. Bueno, ese preacuerdo, esa especie de acuerdo con el staff del Fondo Monetario dejó abierta la posibilidad para que oficialmente en la jornada de hoy, hace instantes, el propio fondo en un comunicado dé a conocer, bueno, esto que estamos mencionando, ¿no? La aprobación por lo que se llama el Staff Report Agreement, digamos lo que es el nivel técnico del Fondo Monetario, y a partir de ahora hay que llevarlo al directorio para su aprobación final. Importantísimo, Julián, la información que nos estás dando es primero en C5N. ¿Qué representa, Julián, y también le doy, por supuesto, el pie a Darío Gaño, esta aprobación? ¿Y qué representan estos 3.900 millones a los que Argentina tendrá acceso? ¿Qué representa en términos reales, ¿no? Y en términos sociales, a la gente que le representa? Bueno, a ver, entre otras cuestiones representa, creo yo, primero un espaldarazo a la gestión que viene haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Por qué? Bueno, porque Massa representa un interlocutor que, como hemos visto en su paso por los Estados Unidos, bueno, se ha sentado en la mesa de negociación con el Fondo Monetario, ha logrado, me parece a mí, no solamente el respaldo, sino además también incluir dentro de esas conversaciones algunos atenuantes dentro de lo que es el programa con el Fondo Monetario. Estoy hablando del impacto que ha tenido la guerra en materia de precios, tanto en la energía como en los alimentos. Uno se pregunta, ¿y con eso qué? Bueno, eso de alguna manera es un elemento que probablemente el gobierno argentino en los próximos meses va a poner en juego para que, bueno, para llevar adelante alguna especie de negociación que le permita, y esto es muy importante, que le permita al gobierno argentino, si está discutiendo con el Fondo Monetario algún tipo de recorte en términos del gasto público, aplicar ese recorte en función de aquellos sectores que reciben hoy una asignación del Estado, estoy pensando en las empresas, por ejemplo, y que claramente no son el sector más vulnerable de la sociedad. Es decir, le permite al gobierno argentino plantear en la órbita del Parlamento, en la discusión del presupuesto, hacer quizás algún recorte, pero no en los sectores de ingresos más bajos, sino justamente lo contrario. Algo que la verdad que prácticamente no ha pasado nunca y que me parece a mí que es, de alguna manera, es una buena señal que el fondo apruebe esto, porque eso le da pie al ministro de Economía a discutir otras cuestiones que hasta ahora habían sido de alguna manera rezagadas. Entonces, ese es el primer punto que me parece importante. Voy a sumar a Darío, si te parece, Julián, también, para tener su mirada. Acá la coincidencia es total. La economía no se entiende sin la política y, como decía Julián, Darío, esto es un respaldo político del Fondo Monetario Internacional al nuevo ministro de Economía, a la nueva gestión, a un proceso diferente que se estableció de un tiempo a esta parte en nuestro país. ¿Cuál es tu mirada? Bien.
Bien, ahí en lo que acaba de marcar Julián, resaltar las palabras del director para el hemisferio sur, Luis Cuvedú, que en el comunicado que acaba de emitir el FMI, apoyando nuevamente la decisión argentina de ladearse para lo que había pedido el Fondo Monetario, lo que insiste es en las metas, en este recorte del gasto, en apurar lo que sería el recorte del déficit fiscal para el año que viene del 1,9% y en el fortalecimiento de las reservas internacionales. Y ahí lo que queda ver es, por ejemplo, si en el encuentro que está buscando el presidente Alberto Fernández mantener en Estados Unidos con Kristalina Georgieva, va a insistir, por ejemplo, con que no se le apliquen sobrecargos en las tasas de interés a la Argentina, como estaba evaluando también el Fondo Monetario Internacional. Y otra de las cuestiones que señala el comunicado de Cuvedú, que también dice: esto depende que lo apruebe el directorio del FMI, pero obviamente se inclina para ese lado la balanza, es el tema de que Argentina mantenga tasas de interés positivas. Esto habla un poco de qué economía viene en los próximos años para nuestro país y sobre todo cómo ese tipo de medidas que impactan tanto en la actividad económica local están supeditadas al peloteo, al ida y vuelta con el staff de técnico, pero sobre todo, como bien decías, Lu, con la decisión, con las cabezas políticas del FMI. Por eso es muy importante la oportunidad, el momento que el presidente Alberto Fernández esté en Estados Unidos y que pueda tener esa foto con Kristalina Georgieva para el desembolso final, con la aprobación del directorio, de los 3.900 millones de dólares. Ahora, Julián, uno imagina que después de estos movimientos, de estas aprobaciones importantes, un guiño para la República Argentina y para la gestión de Massa, el gobierno intentará verdaderamente atacar la inflación del país. ¿Conoces algunas medidas que puedan llegar a establecerse? Algunos análisis que se hicieron de los últimos datos que arrojó el INDEC, con un aumento de los precios sostenido del 7%, con alimentos que han aumentado más que la inflación una vez más. Bueno, a ver, me parece importante el planteo. Bueno, por supuesto, sumo los elementos que mencionaba recién Darío, muy relevantes. Y me imagino que la gestión de Sergio Massa le ofrece al Fondo Monetario la posibilidad de hablar con alguien que reúne bajo su ala distintos sectores de la economía, quizás como hasta ahora al menos no hemos tenido en otra posición y en otro ministro de Economía. Martín Guzmán tenía un área bajo su dominio, pero había otras que no lo estaban, el caso de energía, lo que pasaba vinculado a la política monetaria que llevaba adelante el Banco Central, la política vinculada a producción. Esto es, cuando hablamos de producción, hablamos de a quienes se les daban dólares a 130 o 140 pesos, dólares oficiales, para poder importar y qué tipo de importación se hacía. Bueno, imaginen que todo eso ahora está bajo el dominio del ministro de Economía, Sergio Massa. Es decir, para el Fondo Monetario hay un interlocutor que reúne todo el poder vinculado a la política económica: energía, producción, importación, qué pasa con las reservas. Imagino que en ese entonces, cuando Martín Guzmán negociaba, el fondo al mismo tiempo tenía sus reservas. Hoy están todas las cartas sobre la mesa. Entiendo que el gobierno argentino va a tratar de llevar adelante algún tipo de baja de la inflación, no ya, a niveles neutros. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina lamentablemente trae una inflación inercial de hace muchísimo tiempo, pero sí imagino intentar bajarlo a la zona de los 3 o 4 puntos porcentuales por mes ahora en una primera instancia. Para eso, la verdad es que Sergio Massa ahora tiene las herramientas. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchísimos grupos empresarios que la verdad es que estaban recibiendo dólares oficiales por una ventanilla, y por otro lado, cuando tenían que negociar los listados de precios, porque son grupos que también producen alimentos en la Argentina, llevaban remarcaciones del orden de los 7 y 8 puntos mensuales. Y la realidad es que el gobierno no podía negociar porque por una ventanilla entregaba dólares y por otra ventanilla negociaba precios. Eran distintos los interlocutores que había para eso. Ahora el gobierno argentino tiene un solo interlocutor, tiene una sola persona que negocia todo eso. Me parece que en este punto tiene el gobierno más herramientas, por lo menos en una primera instancia, para tratar de bajar lo que son las especulaciones muy fuertes que existen.